Bienvenido nuevamente, Danilo. Muchas gracias, Danilo don Gutiérrez Hernández, Mario. presidente del capítulo San Pedro, Costa Rica. Y decíamos, Danilo, que a lo largo de la vida hemos tenido grandes experiencias y maravillosos encuentros con hermanos costarricenses, principalmente en esta organización, pero desde luego también de otro tipo. En el caso empresarial, en el caso de turismo, y en mi caso personal saqué una maestría en educación universitaria en un convenio de universidad tecnológica con la Universidad Latina. Ujú. Y hemos estado siempre apegados. Realmente Roberto Ayala es uno de ellos. Siempre es nuestro tenor centroamericano y está plenamente identificado, pues desde luego, con el quehacer de esta organización. Siempre al inicio nosotros ya nos presentamos, saludamos también a nuestro invitado en esta mañana, pero siempre también nos alegra al inicio, dar inicio con una especie de como de reflexión, ¿verdad? Una reflexión que directa o indirectamente siempre se vincula con lo que hace esta organización, una organización de pesca, y para eso quiero darle la palabra a nuestro gran amigo y de hecho está físicamente muy cerca de ti ahí, Danilo, porque es un tico salvadoreño. Guillermo López nos va ahora a dar un enfoque de lo que siempre en las experiencias de la humanidad tienen impacto directo o indirecto en nuestras vidas, en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. Porque eso dice un amigo alemán, dice que todas las personas somos responsables por lo que hacemos, pero también somos responsables por lo que no dejamos de hacer, por lo que dejamos de hacer. Guillermo López, los micrófonos son tuyos. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos Es días, un Buenos gusto días, Guillermo. para mí, Guillermo. pues aquí desde Costa Rica, gracias a esta plataforma de Zoom, y ahora de Facebook Live, de Facebook y todos los que estamos conectados alrededor del mundo, eh, darles la bienvenida a un capítulo más de nuestro querido capítulo universitario. Pues para mí es un honor dar el pensamiento, como querramos decirle, la oración de buenos días, de bienvenida. Y pues les digo, la pandemia ha sido una cosa difícil para todos. La pandemia, pues yo creo que es una prueba que Dios nos ha puesto para ver si es cierto que queremos seguirlo, queremos seguir detrás de Él, pues en esa manera que nosotros pregonamos, decir, yo te seguiré, así como le dijo Pedro, que le dijo, yo te amo, Señor, le dijo, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ya se lo podía, pues. Entonces Dios quiere ver Jesús y Dios quiere ver a ver si es cierto que lo seguimos. Yo con esta pandemia aquí en Costa Rica pusieron restricción vehicular, tuve que prestar una bicicleta para poder ir al súper, para poder ir a hacer las cosas que tenía que hacer en una bicicleta que tenía 40 años de no tocar una. Y les digo, con un gran miedo, pues la bicicleta solo buscaba para el suelo, casi le ponía las llantitas ya de regreso. Y bueno, a raíz de esa pandemia, pues ahora hago 10 kilómetros diarios de bicicleta, hay días que hago 20, me cambió la salud, o sea que en realidad no hay cosas malas que vengan, sino cosas que nos cambian la vida. Ahora pues estamos con esta plataforma de Zoom, tenemos testimonios internacionales como el caso de don Danilo ahorita, un hombre que está en su casa de campo, porque es una casa de campo la que él tiene, aquí cerca de la ciudad, y desde ahí nos va a transmitir su testimonio. Es increíble pues cómo podemos enlazarnos alrededor del mundo. Y recuerdo pues un sabio que le preguntaron si él se fue 6 años a buscar a Dios y entonces, y en los 6 años pasó por todas las religiones y por todo y regresó a su casa, delgado, eh, picado, todo lo que ustedes pueden ir, le preguntaron si había encontrado a Dios y la felicidad, porque eso es lo que él se fue a buscar y les dijo que no los había encontrado. Entonces le dijeron, pero ¿y cómo? ¿Y 6 años que perdiste de tu vida? No los he perdido. ¿Por qué? Porque en esos 6 años
que anduve buscando a Dios y la felicidad, me di cuenta que Dios está en mí desde que yo nací. Y la felicidad también está dentro de mí desde que yo nací. Así es que me dijo, por eso fue que nunca la encontré, porque usted no puede buscar afuera lo que tiene adentro. Entonces le dijeron, entonces perdiste 6 años de tu vida. No, no, si ustedes lo quieren ver así, pues véanlo, pero yo creo que si no hubiera ido a dar esa vuelta, no me hubiera dado cuenta que Dios estaba en mí. Ustedes puedan ser que nunca lo sepan. Así es que les digo, los caminos de Dios son tan escabrosos muchas veces, pero Dios está en el siguiente paso. Es más, ya está en nosotros, pero en el siguiente paso nos vamos a dar cuenta que está en nosotros. Así es que no nos rindamos, pues, porque yo sé que hay muchos capítulos que no transmiten en Zoom porque dicen que tienen que ser presencial. Bueno, yo me acuerdo que según veo, Jesús nunca tuvo una casa, nunca tuvo Zoom, debajo de un palo, en una montaña. Ahí andaba la gente detrás de él. Entonces, nosotros que tenemos todo para estar reunidos y alabarlo y bendecirlo, ¿por qué no hacerlo? Así es que bueno, esa es mi reflexión de esta mañana, que no hay mal que por bien no venga, en realidad no son males, sino que son cambios de la vida para mejorarnos cada día más. Buenos días a todos, los quiero y los amo mucho. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Linda reflexión. Porque precisamente de lo que habla Guillermo es de que las adversidades siempre estarán en nuestras vidas. Dios no se opone a que hayan adversidades en nuestras vidas. Estas de luego forman parte del plan que Dios tiene para nosotros y su propósito son enseñarnos a crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. Quiere decir porque las adversidades, como dice Guillermo, siempre van a estar ahí, pero el problema radica en la actitud que tomemos frente a ellas. Y Guillermo lo explicaba muy claramente. La actitud debe ser una actitud siempre positiva entre todos. Claro, es una escuela, es una enseñanza. Esta situación pues nos tiene preocupados, ¿verdad? Pero quieras o no, podemos decir de que estas adversidades inclusive nos acercan a Dios. Gracias, Guillermo. La visión. La visión debe estar siempre viendo hacia el futuro, pero también recordemos que la visión es como un espejismo, ¿verdad? Es algo sobrenatural. La visión, dicen de que las personas que tienen una visión tienen larga vida, y eso va también para las empresas. Pero también debemos de aceptar de que una visión tiene que irse fortaleciendo, enfocándose en los escenarios actuales, presentes y futuros. Roberto Ayala, nuestro tenor centroamericano, y yo diría iberoamericano, está con nosotros Latinoamericano. para decirnos realmente qué somos, qué no somos, por qué nacimos y cómo nacimos. Roberto Ayala tiene sus palabras. Abra por favor su micrófono. Buenos días, muchas gracias, don Mario. Buenos días, Robert. Buenos días, Roberto. Buenos días para todos. Realmente, buenos días, don Danilo. Buenos días, Guillermo. Guillermo siempre con esos pensamientos tan lindos. Estuvo preciosa esa reflexión. Bueno, hoy me han pedido hablar de la visión y siempre tengo algún problema en mi mente y en todo mi ser. Hablando de la visión, pero la visión se puede definir de varias maneras. Y yo escogí por ahí un ejemplo que dice que una visión es el surgimiento de una idea para crear algo nuevo. Y la verdad es que en la fraternidad yo no veo honestamente algo que sea nuevo, pero ¿por qué razones? Porque allá nuestro Señor Jesús dijo, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por otra parte dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que creyere será salvo. O sea que
más que una visión, yo creo que fue como un recordatorio para nuestro fundador, Demos Shakarian, a quien le agregó pues una estrategia que por 70 años ha dado resultados. Y siempre creeré pues que después de 70 años, por muy efectiva que haya sido una idea o una estrategia, el mundo va evolucionando cada día, cada segundo. Y como dice a veces Guillermo López, ya no somos el de ayer, ya no somos ahora, somos otros. Entonces, pero, ¿qué es lo que acostumbramos a decir en nuestra organización? Que una de las cosas es de que venimos nosotros y contamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida con otros que están en las mismas condiciones que nosotros un día llegamos. Pero la verdad, yo defino quizás ese testimonio con esa actitud que debe tener el hombre, con ese comportamiento que debe tener el hombre, que sin palabras pueda predicar, si usted quiere, pueda expresar las virtudes de Jesús, que es lo que nos hace realmente diferentes. Habemos muchos hombres dentro de la fraternidad, y no estoy de juez, pero estamos muy lejos realmente de poner en práctica lo que decimos. Dicho esto, pues, literalmente la visión nace aproximadamente hace 70 años, cuando un inmigrante armenio llamado Demos Shakarian se dio cuenta que en las iglesias solo asistían mujeres, niños, ancianos, y no los hombres productivos. Y miren, mis amigos, fíjense de que aunque parezca dudosa, la situación casi sigue igual. Honestamente, las mujeres como que son más sensitivas que nosotros. Los niños pues van a la escuela dominical o qué sé yo, otras actividades que tienen. Y los ancianitos pues los llevan ese día a pasear, ¿verdad? Y entonces aprovechan ir a la iglesia. Casi seguimos de la misma manera. Sin embargo, siempre hemos creído y expresado en el capítulo universitario que este es uno de los pulmones espirituales que le queda a esta humanidad. Algunos cambios se harán en su debido momento. Demos Shakarian, preocupado por esta situación que había visto, decidió formar una organización en la cual laicos contaban sus experiencias espirituales a otros laicos, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. ¿Por qué fraternidad? Porque nos tenemos que ver como hermanos, porque el objetivo de decir fraternidad es podernos es usar la empatía y poder saber cómo están pasando nuestros amigos, nuestros hermanos, poderles llamar de vez en cuando y darles un saludo, darles una palabra de ánimo. ¿Y por qué internacionales? Bueno, internacionales porque estamos en varios países. Esta visión al principio fue tan efervescente que llegó a casi todo el mundo, pero poco a poco se fue aplacando, y vinieron los intereses personales de muchos hombres que comenzaron a hacer casi sus propias fraternidades, a tal grado de que ahora se manipula en algunos países, y el nuestro no está tan lejos, se manipula los pensamientos, incluso los estatutos, los reglamentos, y algunas veces se acomodan a nuestra conveniencia cuando realmente deben de acomodarse a la conveniencia de nuestro Señor, a quien servimos. Somos hombres de negocios porque nos dedicamos a alguna actividad que genera los recursos para poder llevar el alimento a nuestras familias. Yo creo también siempre he tenido una duda sobre negocios, hombres de negocios, porque la verdad es que en la traducción no pusieron, eran hombres productivos directamente, o sea, hombres que producen algo, ya sea con el trabajo, ya sea con una escoba, como con una pluma en la oficina más lujosa
que puede existir. Del Evangelio completo, porque también se supone que deberíamos de conocer la Biblia. No solamente de milagros, prodigios y señales. No vamos a poder ver milagros, ni prodigios, ni señales mientras nosotros realmente no tengamos la conciencia de tener un Dios todopoderoso, un Jesucristo dentro de nuestro corazón, que es el que los ocupa por medio de esa gran energía cósmica que llega a nuestro ser y se producen los milagros. El milagro se produce cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Mientras nosotros no tenemos esa conciencia, estamos realmente bien alejados de poder ser hombres que en determinado momento pudiéramos ser usados como esa extensión del poder de Dios para bendecir a otros. Entonces, esa es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, nuestro fundador tuvo una visión en la que contempló multitud de todo el mundo con rostros apagados, como que si estuvieran muertos, que eran transformados en hombres alegres, levantando sus manos al cielo. Realmente, esta transformación suena así como muy ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, pues, es lo que vio nuestro fundador. Y lo hemos visto a través de las convenciones, a través de los AELs, a través de los eventos especiales y de eventos de pesca donde hombres, pues, han sido transformados o emocionalmente se manifiestan de esa manera. Se manifiesta levantando las manos. Realmente yo soy producto de esta visión o de lo que escuché que un hombre dijo, con el cual me hice amigo posteriormente y tuvimos muchas pláticas. ¿Saben? Yo encontré aquí la amistad en esta organización. Yo no creí en la amistad. Yo siempre pensé, bueno, no confiaba ni en mí mismo, pues mucho menos en alguien más. Sin embargo, ahora que veo a don Danilo, me recuerda todo Costa Rica y todos los momentos preciosos que hemos pasado a través de las convenciones, a través de los AELs para matrimonios, y que hemos podido estar allá sirviéndole a Dios y que tenemos fruto de esos viajes realmente. Y ahí es donde yo creo de que Dios en su gran misericordia, aunque nosotros actuemos de una manera que no es tan correcta, Dios siempre tiene una palabra y el Espíritu Santo es el que dicta cualquier cosa que nosotros digamos. A partir de ese momento, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose hasta ser lo que ahora somos. ¿Qué somos? Laicos. O sea que no tenemos ninguna investidura que los acredite como sacerdotes, pastores o otras cosas, representantes de alguna religión. Transdenominacionales porque realmente trascendemos a las religiones, no nos interesa, y se lo digo de la mejor manera, pues no nos interesa de qué fe, a qué fe usted pertenezca, o que si va a una iglesia o si no va. Lo que nos interesa es que esté con nosotros y que podamos abrazarlo, recibirlo y hacer con usted lo que un día hicieron por nosotros. Evangelizadores, como ya le decía, porque somos portadores de buenas noticias. Y no cualquier noticia, es una noticia que debería de transformar el corazón del hombre. Es una noticia que cuando se la escucharon allá en la iglesia incipiente, esto comenzó a crecer de una manera extraordinaria, porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, y eso creo yo que al fin es la visión, hombres llenos del Espíritu Santo hablando a otros hombres del Señor. Entonces, somos también testimoniales porque contamos esas experiencias preciosas que hemos tenido con nuestro Dios cuando nos ha salvado de una situación difícil, cuando no andábamos ni 5 en la bolsa y de repente un amigo nos invitó a comer, porque no son esos grandes milagros que
que el Señor me dijo, pensé en esta casa, aquí esta es la que te voy a dar, y el Señor ya me la dio, ni el Cherokee que tengo allá afuera. ¿Verdad? No, la verdad es de que el reino de los cielos es totalmente espiritual. Ahora, el reino de Dios que trajo a la tierra por medio de Jesús es algo que tenemos que recibir esas bendiciones para poder subsistir en esta tierra. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque cada uno somos un bloquecito que formamos ese gran templo que es Cristo Jesús. ¿Qué no somos? No somos una iglesia. O sea, de que no estamos en contra de las iglesias, respetamos a todas las iglesias, respetamos a todos los líderes religiosos, aunque no compartamos algunas veces sus ideas y sus procederes. Tampoco somos proselitistas, no le hacemos publicidad a ninguna congregación, aunque yo creo que esto es un poco egoísta, porque cuando usted tiene algo bueno que considera bueno, sería de comunicárselo al amigo, pero sí, el término que se usa aquí, proselitista, es que nosotros, pues, honestamente tampoco nos interesa a dónde usted se reúne. No somos ecuménicos, no pretendemos unir a todas las iglesias, porque hay pensamientos diferentes, aunque el pensamiento de Jesús fue lo que él dijo un momento antes o unas horas antes que lo crucificaran. Él dijo que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, le dijo a nuestro Padre Celestial, y hizo esta oración por nosotros, que todos sean uno. Ese es el anhelo de Jesús, que estemos juntos, que nos amemos. Entonces es cuando realmente viene esa bendición de Dios para nosotros. Y es por eso que aunque hayan problemas, aunque esté la pandemia, como dice nuestro amigo Guillermo, y nosotros lo vemos en todas las noticias, podemos sonreír aún en medio de las tormentas más oscuras. Y es por eso que nos hacemos llamar la gente más feliz de la tierra. Buenos días, amigos. Muy buenos días, Roberto, gracias. Nosotros en esta organización tenemos estrategias, así como todas las entidades lo tienen. Por ejemplo, un ser humano quiere ser feliz, bueno, entonces tiene que usar estrategias. ¿Cuáles? Primero, estar vinculado siempre con Dios. Un hombre de negocios que organiza y ordena sus prioridades, donde su prioridad número uno es lo que decía Roberto, Dios. Después recordemos que también la familia, y alguien mencionó de que su primer capítulo es la familia, eso es totalmente de acuerdo. Y desde luego después lo que son nuestras empresas o lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos precisamente a eso. Y yo escuché una vez que alguien decía, y creo que sí tiene toda la razón, porque hoy que estamos acá en el país hablando de encuestas, hay muchas encuestas, hay muchas casas de encuestas que siguen y al final, para salvaguardarse dicen que la mejor encuesta va a ser ahí en el 28F. Bueno, hay que verlo realmente. Pero lo que quiero decir es de que ninguna de esas encuestas te puede dar inclusive la vida o la muerte. Y hay encuestas que te pueden dar la vida y la muerte. Por ejemplo, decía alguien, ¿eres feliz? Usted tiene que responderse si cuando entró a esta organización era feliz o no. Ah, bueno, entonces, si eres feliz o no. Había otra pregunta que decía, ¿tienes una buena relación con tu esposa? Tú contestabas sí o no. En mi caso personal no era así, ni en la pregunta 1, ni mucho menos en la pregunta 2. Y en la tercera decía, ¿tienes una finanza sana? Mi respuesta era no, totalmente quebrado. Pero fíjense que yo le he agregado otra que dice, y que tiene que ver con todo. ¿Practicas principios y valores éticos, morales y espirituales en tu vida? También mi respuesta era no. Ahora es todo lo contrario.
Y de eso nos viene a hablar nuestro gran amigo de Costa Rica, Danilo Gutiérrez Hernández. El testimonio dice, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Vuelve a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Danilo, un abrazo. Tenemos 30 minutos para que compartas con nosotros esas maravillas ahora que una vez que después pasamos alguna situación complicada. Danilo, tus micrófonos. Bueno, muchachos, muy buenos días. Gracias a todo y cada uno de ustedes pues, por invitarme a estar en este maravilloso capítulo. Reciban de parte de los muchachos del capítulo de San Pedro un fuerte abrazo de cada uno de ellos. Aquí impactado con Dios porque anoche precisamente cuando oraba, Dios ponía en mi corazón que comenzara a hablar de Él y no de mí. Y pues hoy me lo está reafirmando de una manera muy linda, muy especial. Ahora don Guillermo, y a través de la visión de don Roberto Ayales. Decía don Guillermo que la felicidad y no se puede buscar nada afuera porque eso está dentro. Y decía don Roberto Ayales que no se puede vivir o no se puede ser parte de la gente más feliz de la tierra si verdaderamente en nosotros. Por ahí hay una canción que dice que no era la sombra ni era Pedro el que sanaba a los enfermos, sino el Espíritu Santo de Dios en Pedro. Y de veras ahora escuchaba también a don Mario Juárez hablar de esas 4 preguntas. Nosotros somos un movimiento laico, pero el problema es que no podemos quedar con esa palabra laica. Esto más grande del mundo laico. Pero cuando decía hombres de negocios, sí se hablaba de hombres que manejan, que mueven la actividad de un país, la economía de un país. Y cuando hablamos de ese evangelio completo, y don Roberto lo decía muy claro, Dios hace los milagros, los milagros, todo eso lo hace con un propósito. Y el propósito es de que la gente le cree. Si leemos bien esa parte de la visión científica, dice hombres que saben demostrar el amor y el poder de Dios. ¿Y cómo vamos a demostrar el amor y el poder de Dios? Es a través de su Santo Espíritu. Nosotros somos un templo, y lo decía también don Roberto, y el templo es del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comenzar a desvestirnos de ese hombre viejo para vestirnos de un hombre nuevo. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta. Yo llegué a esta organización yo llegué a la fraternidad en el año 1986, un mes de junio de 1986. Yo vengo de una familia muy linda, muy especial, un padre que a pesar de su error, que fue un error muy duro, no me corresponde a mí juzgarlo, mi padre en sus años mozo fue un ganadero, pues en aquellos años bastante grande. Yo soy de una provincia, ahora que hablaba con Danilo, si del apagas clima, el San Ramón, video, el frío. quizás mejor el Yo ancho nací de en la esa banda. provincia, en el cantón más viejo de la provincia de Guanacaste. ¿Cómo se llama? Una provincia meramente ganadera, agrícola, donde se sembraban grandes extensiones de arroz, la provincia más ganadera en aquellos años. Y
mi papá, pues, iba a acostarse después del plano, estaba acostado porque él se levantaba muy de madrugada a trabajar. Mi madre, una ama de casa, una mujer con un corazón lindísimo, una mujer con un corazón, yo siempre he dicho casi que semejante al corazón de Dios, porque el error de mi papá fue haber tocado la hermana de mi mamá. Y les cuento esto, muchachos, porque las cadenas, a veces nosotros, cuando llegamos a conocer de Dios, no nos liberamos de esas cadenas. No hay una liberación espiritual. Mi abuelo tuvo por amante la hermana de mi abuela. Mi papá tuvo por amante la hermana de mi mamá. La única amante que papá tuvo fue la hermana de mi mamá. Mi abuelo no tuvo hijos con la amante, pero mi papá sí tuvo hijos con la hermana de mi mamá. Tuvo 7 hijos. Nosotros somos 19 hijos, 12 de matrimonios y 7 por lado de mi papá. Resulta que todos mis hermanos, yo tengo 3 hermanos que son pastores, muy buenos pastores, que son los hijos por la parte de mi papá. Mis otros hermanos son tranquilos, pero quien recogió todo ese montón de eslabones, de esas cadenas, los recogí yo. Mi papá no tomó, mi abuelo no tomó, mi papá tuvo hijo con la hermana de mi mamá, mi abuelo no tuvo hijo con su amante, pero resulta que yo llevé una vida muy desordenada. Tuve la dicha, la oportunidad pues, de ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Yo soy contador pensionado en este momento, pero fui un hombre que fui mujeriego, borracho, bailador, mentiroso, arrogante, soberbio, prepotente. Fui un tipo lleno de todo ese montón de cosas que el mundo ofrece. El amigo que me llevó a mí a esta organización, este amigo antes de llevarme a la fraternidad, este amigo me llevó, don Gerardo Sosa Camacho, que Dios goce, me llevó a retiros matrimoniales, en el primer matrimonio, me llevó a jornadas de vida cristiana, me llevó a cursillos de cristiandad, pero a mí lo que menos me interesaba era tener una relación con Dios. A mí no me interesaba. Ocupaba un buen puesto en la refinadora costarricense de petróleo, ganaba bien. Entonces siempre creí, mi papá era un hombre económicamente bien, no tuve problemas económicos, gracias a Dios, pues no los he tenido. Y yo creí que la felicidad estaba en eso. Por eso ahora que oía a don Roberto y había a don Guillermo hablar, a veces a nosotros nos cuesta entender que verdaderamente la felicidad no está en la de afuera, la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Y resulta que yo me caso en el año 79, con mi primera esposa, yo antes de casarme ya tenía 2 hijas, me caso en el año 79, en el año 82, mi niña de mi matrimonio, la primera niña de matrimonio, se me le detecta un cáncer en el ojo izquierdo. Fueron 3 años de sufrir con la niña, ese cáncer le disfiguró el rostro a mi chiquita. Y entonces yo la tomé en contra más de Dios porque yo decía, ¿por qué un niño o una niña tiene que sufrir? Entonces, ese Dios que habla, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios compasivo, piadoso, eso es mentira, que es un Dios amoroso, eso es mentira, porque un niño tiene que sufrir la forma que sufrió mi niña, con aquella cara totalmente disfigurada. Pero yo ahora que decía don Guillermo de la pandemia, yo nunca me senté a reflexionar, y lo decía don Mario Juárez, nunca me senté a reflexionar humanamente sobre el valor de una familia. Al contrario, busqué deshogar aquel dolor más en el alcohol, más en las mujeres ajenas. Y fue en el año 86, unos meses después de haber muerto mi niña murió en el año 85. En junio del 86, ese amigo Gerardo Sosa me lleva a esta organización, a la fraternidad. Y había alrededor, en aquel momento, era una sala de eventos bastante grande, había alrededor de 100 y resto de hombres, porque antes los capítulos aquí en Costa Rica, recuerdo cuando yo inicié en el capítulo Hotel Costa Rica, un desayuno, habíamos más de 100 hombres en ese desayuno, y era un capítulo lindísimo, hombres especiales, hombres diferentes. Yo vi a esos hombres una diferencia grandísima con relación a mi persona, ¿no? Y yo llegué en el año 86 y resulta que fue un jueves, nunca se me olvida que fue un jueves del mes de junio. Al sábado siguiente un hombre comenzó a hablarme, como decimos nosotros, muy pandereteado. Y yo le pregunté que si él era fraterno y me dijo que sí. Entonces yo perdí la confianza en la organización en ese momento.
Aparte que no era tanto eso, sino que a mí no me interesaba tener una relación con Dios. En el año 85 murió mi niña, en el año 90 muere mi mamá, aquella madre que era ejemplo para mí, aquella madre que nos enseñó a amar, porque papá nunca habló mal de su esposo, nunca habló mal de su sobrino, nunca habló mal de su hermana, siempre nos decía, es su tía, ámenla, es sus hermanos, ámenlo, ese es su papá, ámenlo, respétenlo, quiéranlo. Y una mujer que nunca lo vimos discutir con papá por nada ni nadie, siempre estuvo anuente a darle lo mejor a mi padre. Mi padre el año pasado cumplió 103 años, todavía está vivo el viejo. Mamá tiene 30 años de haber muerto, murió en el 90. Y yo creí que yo no necesitaba a Dios. En el año 90 muere mi mamá, en el año 91 me divorcio. En términos de 6 años, pasé los momentos más oscuros de mi vida. En el 86 a mí me presentaron ese Jesucristo. En el 86 yo le abrí por lo menos la boca, porque uno no se da cuenta el poder que tienen esas palabras cuando uno repite, yo te recibo como Señor y Salvador. Uno no sabe la magnitud del poder ante Dios, la responsabilidad mía y el poder de Dios en el momento que yo le digo, yo te recibo como Señor y Salvador. Esos años fueron los años más duros. Pero no solo me divorcio, no solo se me muere mi niña, se muere mi mamá, sino que esos años de divorcio fueron peores todavía, porque duré como 2 o 3 años divorciado. Encontré a aquella novia de la época de universidad. Ella se había divorciado, yo estaba divorciado, nos casamos. Hoy tenemos 28 o 27 años de casado. Y creí que a esta mujer yo le iba a hacer la vida feliz. Y en términos de menos de 2 años yo le había desbaratado la vida a esta mujer. Había desbaratado la vida de una familia, de sus papás, de una familia muy linda, muy especial, porque ella es la única hija con un hermano, pero el hermano vive en Nueva Zelanda, y los papás todos eran para ella. Inclusive, el día que yo fui a decirle a este señor que yo me iba a casar con ella, este señor me dice, no, yo no quiero yernos. Y yo le dije, no, si usted, yo tampoco quiero suegros. Le digo, usted y yo vamos a ser amigos. Me dice, fulano, yo nunca he tenido un amigo. Y ahora que escuchaba a don Roberto decir, yo nunca he tenido un amigo, me dice, y usted no va a ser mi amigo. Pero al final del tiempo, este señor y yo llegamos a ser más que amigos. Este señor llegó a ser, no sé ni decirle si fue mi papá, mi amigo, mi hermano. Fue algo tan lindo la relación con mi suegro. Fue algo tan maravilloso. En el año 96, ahorita en febrero cumplo 25 años de estar en esta organización, yo cargué aquel tipo, yo llegué a esta organización siendo un tipo arrogante, orgulloso, soberbio, mentiroso, borracho, mujeriego, adúltero. El divorcio de mi primer matrimonio fue porque tuve 2 hijas con 2 compañeros. Yo tengo 7 hijas, no 3 como dijo Guillermo. 2 antes de casarme, 3 de matrimonio y 2 fuera de matrimonio. Y cuando yo llego de nuevo a esta organización, yo llego, muchachos, porque una noche, un jueves en la madrugada, bien tomado, bien borracho, yo llegué a decirle a mi esposa que yo me quitaba la vida, que yo no quería vivir más. Yo tenía un sentimiento de culpa tremendo por el divorcio, por el abandono de mi hija, por la muerte de mi hija, por la muerte de mi mamá. Cargaba con todas las culpas. Ya había renunciado a la empresa, tenía 2 restaurantes, le había comprado un restaurante a mi suegro, tenía otro restaurante con una sala de eventos muy grandes, con un balneario, eh, y, y no tenía problemas económicos, económicamente estaba bien, pero esta persona que le habla y lo que decía don Guillermo y lo decía ahora don Roberto Ayala, una persona vacía es cosa seria.
uno, decía mi- Y en efecto, yo era un hombre totalmente vacío. Un hombre sin Dios es un hombre vacío. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 Danilo. Danilo, Sí, fuerte sí, y Danilo. claro. David. Sí, muy bien, Y, bien, bien, bien. y resulta que ese día yo ya no podía cargar con tanta culpa, con tanto odio, con tanto rencor, con tanto remordimiento, un alcoholismo tremendo, eh, ya mi matrimonio totalmente destruido, ya mis hijas eh, ya no confiaban en mí porque yo tomaba mucho, mucho, pero era más que el darle las cosas materiales a mis hijas, pues era lo mejor, pero no les estaba dando amor ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis hijas, a nadie, ¿no? Y ese día, recuerdo que ese jueves llegué en la madrugada y le dije a mi esposa que yo me iba a quitar la vida. Y mi esposa me dijo, si sos tan hombre, vete y te quitas la vida. Me fui para el restaurante, que de la casa al restaurante habían como unos 2, 3 cuadras, y seguí tomando. Eso era como a la 1 de la mañana. Como a las 4 de la mañana yo ni me acuerdo ni me explico cómo estaba de rodilla en una esquina del restaurante, hablando con ese Dios y diciéndole a Dios de que si Él existía, que me diera una oportunidad de vivir, pero que no esa vida que yo llevaba, una vida tan llena de dolor, tan llena de sufrimiento, tan llena de rencor, de vacío, ya no me llenaba la plata, no me llenaban las mujeres, no me llenaba el alcohol, ya las mentiras no me llenaban, era un desastre de vida, ¿no? Y me acordé de aquel amigo que me había llevado en el año 86 a la fraternidad y lo llamé a esta hora de la madrugada y este hombre comenzó a orar con su esposa y me invitó a un evento de la fraternidad de San Ramón a Paraíso de Cartago, está largo, eh, a las 7 de la mañana. Y recuerdo que yo antes de las 7 de la mañana estaba en ese lugar, deseando que alguien hiciera un milagro, porque yo lo único que quería era suicidarme, yo no quería vivir. Yo me sentía demasiado mal, no le había sentido a la vida por ningún lado. Y recuerdo que nuestro presidente en aquel momento era don Francisco Falla, un gran hombre de Dios, un hombre usado de una manera impresionante por el poder del Espíritu Santo. Me lo presentaron y ese día yo no dejaba en paz a don Francisco. Y llegó un momento que se quiso como enojar y me dice, ve Danilo, me dice, yo por usted no puedo hacer absolutamente nada. Pero al final de este seminario, que era un seminario de parejas, y yo solo ahí, porque yo fui solo, me dice, si usted se lo permite a Dios, Dios va a hacer un cambio en su vida. Muchachos, y ese día volví a repetir aquellas palabras que en el año 86 había repetido. Y fue cuando Dios comenzó a hacer un cambio en mi vida. El alcoholismo, el adulterio, la culpa, resentimiento. Me invitó mi amigo Gerardo Sosa al capítulo del Hotel Costa Rica. Yo comencé ahí en el Hotel Costa Rica. Y encontré hombres muy especiales. Ahora que don Roberto hablaba y don Mario, de que vivimos momentos impresionantes. Y me dolió y escuchar las palabras de don Roberto, y tiene razón don Roberto, hemos tergiversado la visión de fraternidad, la hemos cambiado casi a conveniencia, ¿no? O a nivel capitular, o a nivel de juntas nacionales, o a nivel de, 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 de maneras personales, ¿no? La visión es muy sencilla, la visión es la gente, la misión del fraterno es buscar a aquel que está perdido, aquel que está debatiendo entre la vida y la muerte como estaba yo. ¿Por qué? Porque esto tiene una meta, tiene un fin, y no es esta vida terrenal, es la vida después de que partamos de esta tierra. Porque ahí es donde hay que poner la mirada, ahí es donde hay que poner la fe, ahí es donde hay que poner la confianza.
en que el día que partamos de acá, vamos a estar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, allá con Dios en su reino, en esa mansión que Él se fue a preparar. Ahora que hablamos de los eventos virtuales, mi esposa, nosotros vivíamos en el puro centro de San Ramón, vendimos ahí hace 4 años, nos venimos para acá, como decía, vivíamos en una casa prácticamente en el campo. Mi esposa vivió una depresión de casi 4 años que yo no se la deseo a nadie. Yo pasé la enfermedad de mi hija, pasé la enfermedad de mami. Pero una persona con depresión, con ansiedad, es desesperante, es algo que usted no entiende nada, no sabe nada, si estar a seguirse, si hablar, si no hablar, es algo tremendamente difícil. Pagar psicólogos y psicólogos, psiquiatras y psiquiatras, y no ver usted respuesta, y ve que la gente viene y ora. Aquí vinieron sacerdotes a orar, pastores, fraternos, y ver y don Guillermo es el mejor testigo de esto, ver que la situación cada día se agrava más y se agrava más. Mi esposa no comía, mi esposa es ser gordita, llegó a ser un esqueleto, mi esposa no quería bañarse, mi esposa no quería hacer absolutamente nada. Aquella mujer de hacer repostería riquísima dejó de cocinar, dejó de hacer repostería. Y lo único que ella decía, yo quiero morir, yo quiero... Y la psicóloga nos dice, yo llego hasta aquí, don Danilo, con su esposa no se puede, no hay manera de sacarla de esta situación. El sábado siguiente vamos donde la psiquiatra nos dice lo mismo, todavía esta mujer se tiró una risa un poco como diabólica. Y recuerdo que yo le dije a esta mujer, vea, doctora, le digo, ni la psicóloga ni usted pueden hacer nada, pero hay un Dios que sí tiene poder. Pues pídele a ese Dios, dice, con mucha fe, porque yo no le veo que su esposa la podamos ayudar. Y era impresionante, yo lloré no sé cuántas veces de verla totalmente destruida. Y Dios, el sábado siguiente, 8 días después de que habíamos ido de la psicóloga, fuimos a una cita del doctor de cabecera y Dios usó a este doctor de una manera impresionante. Le examinó todo, le revisó todos los exámenes que mi esposa llevó, que yo no sé de dónde sacó tantos exámenes. Era un poco de hojas de exámenes. La revisó a ella y le dice, Ivette, le dice, usted está como una muchacha de 15, usted está mejor que cualquiera de nosotros. Dice, es más, usted está mejor que yo, que soy médico. Y soy más joven que usted. Le dice, le voy a hablar de 3 formas. Le voy a hablar como ser humano, le voy a hablar, le dice, como médico y le voy a hablar como un hijo de Dios. Ese día, de las 8 de la mañana hasta faltando 15 para las 12, mi esposa no dijo una sola palabra, solo escuchó a ese doctor. Ese doctor hizo una oración al final, que mi esposa tuvo un cambio impresionante. Y como le digo, testigo, tengo a don Guillermo López ahí con nosotros. Ese sábado, esta clínica, y me dice mi esposa, invíteme a almorzar. Y yo, ¿dónde quieres ir? Aquí hay un restaurante de Vasco que son como 800 o 400 gramos de carne. Y yo dije, no. Mi esposa ahora sí es cierto que se me escocheró más. Se pidió una copa de vino y se comió todo aquel pedazo de carne y yo dije, ahora sí es cierto que se me va a morir de lo que se comió, ¿no? Porque tenía tiempo de comer como un pajarito. Y para honra y gloria de Dios, a partir de ese día que fue noviembre del año pasado, hizo un año, mi esposa es otra, totalmente diferente. Aquella mujer que no quería nada con Dios, aquella mujer que me vivía criticando por buscar a Dios, aquella mujer que no sacaba el tiempo, que no buscaba ningún tipo de relación, que saca todos sus días, no mínimo de 1 hora, para darle gracias a Dios, para escuchar un programa de un pastor o de un sacerdote, porque ella quiere seguir alimentándose espiritualmente.
Dios es grande. Pero muchachos, lo más impresionante que pasó este mes de noviembre del año antepasado, del año 1919, fue que me llama un amigo y me dice, Dani, me dice, ¿por qué no venís a la casa a orar por la sobrina de mi esposa? Yo llego a la casa de mi amigo, un compañero del capítulo de San Pedro, hay alrededor de 25. Y ahora lo decía, fraternidad no son capítulos, no son convenciones, no son edificios, decía don Demo Chacari, no me malentiende, y hablaba yo con don Mario Juárez. El fraterno, donde esté, y es lo que hablamos al inicio, un hombre lleno del Espíritu Santo, Dios lo va a usar en el momento que usted menos imagina. Eso puede estar seguro. Y llegué a esa casa y alrededor de 25 personas. Y se me vinieron aquella palabra cuando Jesús fue a sanar la hija de Jairo. Le dijeron que para qué había llegado si ya la niña estaba muerta. Empezaron a burlar. Jesús inmediatamente sacó a esa gente de la casa de esta familia y entró con sus 3 discípulos, él, su mamá y su papá, a donde estaba la niña dormida, que ya la niña había muerto. ¿Y por qué Jesús saca a toda esta gente? Porque era gente que no tenía fe. Y es lo que decía don Roberto allá ahora. Esto es por fe, esto es por convicción, esto es creerle a Dios que Él está vivo, que es real, que es cierto. Entonces le dije a esta gente, una sola persona, que es de los 25 aproximadamente que hay aquí, no cree que Dios va a hacer un milagro en Daniela, la niña se llama Daniela, que salga de esta sala. Pero por favor, uno solo, y si hay más, que salgan de esta sala. Oiga, pero yo lo hablaba con tanta autoridad, yo veía a Jesús ahí a la par mía. Y nadie se movió. Digo, ok, van a repetir estas palabras conmigo. ¿Por qué? Porque esa oración lleva valor. Por eso nosotros tenemos que aprovechar este momento donde nosotros está Jesucristo vivo. Esas 25 personas a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que la persona, Señor y Salvador, de ahí en adelante, Jesucristo, en el año 86, 10 años después de volvió a buscarlo, fue culpa mía. Yo abrí mi boca. Yo veré si lo busco o no lo busco. Porque resulta que Centurión, cuando le dijo, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar al siervo. Y eso fue lo que le dije a los muchachos ese día, a las personas que estábamos ahí. Dios va a hacer el milagro en Daniela, en Houston, en Boston, porque yo pensé que la niña estaba ahí. La niña estaba en Boston, era una muchacha joven. Muchachos, eso fue a mediados del mes de noviembre del año 2019. El 23 de diciembre, y ahí estaba un Guillermo de testigo, teníamos la cena de Navidad nosotros en nuestro capítulo. Daniela llegó, aquella niña que era desahuciada, que era totalmente esquelética, que al quitarle los cables, esa niña moría, que ya no iba a vivir más, que nunca se iba a levantar de esa cama y toda la cuestión. Esa niña, esa misma noche, nosotros oramos como entre 6 y 7 de la noche, a las 9 de la noche me estaba llamando una tía de que Daniela le habían quitado el oxígeno y todo ese montón de mecates, cables que tenía. Y Daniela se había levantado de la cama que había comido y estaba sana. Entonces, ese es el evangelio completo, muchachos. Hombres testificando del poder y del amor de Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y le puedo contar un montón de milagros, pero vea qué interesante. Anoche cuando oraba, Dios me decía, vas a comenzar hablando de mí. Y vea qué interesante, yo no comencé hablando de Dios. Fueron ustedes los que comenzaron a hablar de Dios. Don Guillermo decía, la felicidad está dentro de mí. Pero un hombre, una persona,
una mujer, una familia, somos vacíos. Cuando nosotros material, sino en quién tenés dentro de uno, las cosas van a cambiar. Ahí es donde Muchacaya decía, somos la gente feliz de la tierra. Por eso la persona sin Cristo es una persona con toda la seguridad, con toda la convicción. Ver a mi familia, ver a mis hijas a los pies de Jesús, teniendo una relación con Jesús es impresionante. Tener la relación que yo tengo con mis hijas hoy es maravillosa. Aquella relación que entre la madre de mis hijas no existía. He tenido la bendición de tener un almuerzo con la mamá de mis hijas y yo en medio de esas mujeres. Porque ya tengo solo nietas también. No tengo varones. Entonces, yo quiero las palabras que dijo don Roberto y donde cada uno de ustedes, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos hablar, que yo hago de ese Jesucristo ir a una cruz por nosotros, porque así es que, muchachos, vamos a repetir estas palabras nuevamente, pero hagámoslas con un corazón dispuesto, con un corazón deseoso de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que le digamos, amado Dios, en esta preciosa y maravillosa mañana, te damos gracias por el regalo de la vida. En esta mañana me confieso pecador, me arrepiento y te pido perdón. Abro las puertas de mi corazón, invito a Jesucristo a entrar en mi vida, porque yo lo recibo como mi único Señor y Salvador y mi suficiente Dios. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu a morar en mí, para que yo sea solamente el mensajero de esa buena noticia, de ese evangelio que eres tú resucitado. Aquel que no te conoce, para llevarlo a una vida eterna con el Padre, con el Hijo, en tu gloria celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchachos, y que tengan muy buenos días.